Bueno, nosotros, Esquerra Unida siempre ha tenido unos procedimientos muy participativos y muy democráticos para elegir listas. Pues contrariamente a lo que hace el Partido Popular o a lo que hace el Partido Socialista, que son los órganos de dirección los que designan las listas y los componentes de las listas, nosotros tradicionalmente hemos acudido a una asamblea de militantes y es la asamblea de militantes quienes eligen las listas. Nosotros nos planteamos dar un salto mayor en participación. ¿Por qué? Porque veíamos que era lo que la gente nos pedía. La gente nos pedía intervenir de alguna forma en la elección de los grandes responsables o de los políticos de las formaciones que querían concurrir a unas elecciones, y sobre todo lo exigían de aquellos que ya tenían representación parlamentaria. La gente quiere incidir en las formaciones políticas, ¿no? Y nosotros lo entendíamos. También dentro del margen de estatutos que tenemos tenemos que hacerlo de acuerdo a eso, abrimos todas las posibilidades. Lógicamente esos estatutos en estos momentos se tendrán que cambiar en nuestra próxima asamblea, ¿no? Para que la experiencia de primarias, si la gente lo valora, pues pueda convertirse en la norma de elección de nuestra formación. Entonces sí que pusimos a elección de primarias para que participara en su elección tanto el militante como los simpatizantes, gente que quisiera votar, que no tienen carnet de Esquerra Unida, y abrimos un censo especial para aquellas personas que acreditaran pues eso, que tenían una identidad con nuestra posición, con nuestra formación política, que no eran militantes y que querían votar a la cabecera de lista o a la cabecera para la presidencia de la Generalitat, ¿no? Las listas autonómicas se eligieron en primarias también, concurriendo a aquellas listas que tenían elementos de diferenciación, pero esas ya no estuvieron abiertas a los simpatizantes porque lo impedían nuestros propios estatutos y no podíamos cambiarlos, solamente se pueden cambiar en asamblea. Por lo tanto, la próxima asamblea seguramente modificará esos límites. Pero votó el 100% de militantes. Antes votaban en una asamblea los delegados elegidos, ahora votaba el 100% de militantes. Por tanto, ampliábamos, digamos que la participación de nuestros militantes era una asamblea plena, porque votaba todo el mundo que quería, ¿no? No había ningún tope. Y eso fue muy positivo, porque abrió nuestra organización a muchísima gente. Se sintió mucha gente interviniente en nuestra elección, y yo creo que hemos sacado de ahí una experiencia muy buena. Yo te diré que nuestras candidaturas no eran candidaturas que llevaran detrás proyectos políticos diferentes. Ambas candidaturas nos identificábamos perfectamente con las líneas maestras salidas de la última asamblea de Esquerra Unida, y por lo tanto trabajábamos sin diferencia. Quizás las diferencias podían establecerse más en el peso, que a lo mejor en las listas tenían determinados criterios de representación, más que la política concreta, ¿no? Nosotros hicimos del tema del feminismo un papel importante. Yo encabezaba la lista y la lista era toda en cremallera. Hicimos de la representación territorial un tema importante, porque entendíamos que la lista tenía que llegar a todos los rincones del País Valenciano. Y hicimos de la experiencia también un valor importante, porque entendíamos que la experiencia como cargo público, la experiencia en la movilización social, era importante para trasladarla luego a una institución. Lo que yo creo que ella sabrá, que ella es la que tiene que dar explicaciones porque se ha ido, ¿no? Yo he sentido que se haya ido porque no tenía ninguna justificación sus salidas. Ella perfectamente podía haber seguido dentro de Izquierda Unida y haber planteado allí pues cualquier problema que pudiera tener, pero quien en un momento determinado opta por salirse de Izquierda Unida, después de que ha sido apoyada por toda la organización de Madrid en unas primarias y ha salido ganadora, yo no le encuentro la verdad ningún sentido, porque no le veo un planteamiento político sólido detrás de esa salida. Creo que no está repercutiendo en el Esquerra Unida del País Valencià, o nos molesta lo que está pasando en Madrid, a veces incluso nos indigna, porque entendemos que son conflictos que se tenían que haber cerrado antes con el tiempo, pero también es verdad que en estos momentos
En Madrid se están eligiendo unas listas, hay compañeros que están levantando una lista autonómica muy solvente, con Luis García Montero a la cabeza, que además pues entronca con el mundo de la cultura y el mundo también por la lista que lleva del compromiso sindical, que también hay compañeros que entroncan con la lucha sindical, relevantes dentro de esta propia lista, y por tanto creo que por ahí podemos salir. Yo creo que de aquí al mes de mayo la situación se va a normalizar, se va a ir normalizando, y por tanto yo creo que eso nos va a permitir a nosotros trabajar como estamos trabajando sin una incidencia del conflicto de Madrid aquí en el País Valenciano. Esas críticas iniciales a mí me entristecen, porque de alguna forma desde la propia gente que se organiza para cambiar las cosas parece que se tenga un prejuicio porque haya personas que tengan un compromiso político y que puedan estar trabajando en espacios unitarios. Yo creo que eso no es un elemento ni racional ni justo tampoco, porque cada persona tiene que ser libre para elegir su militancia concreta, y eso no debe cuestionarle absolutamente nada. Es como si me dicen, tú para estar aquí has de dejar tu carnet, pues ¿por qué? ¿No? Quiero decir, cuando es una instancia unitaria, hombre, si yo voy a otra formación política tengo que dejar el carnet de mi partido, pero lógicamente si estoy en una instancia unitaria, al contrario, la riqueza de esa instancia unitaria la da la diversidad y la pluralidad, y no es justo que eso se planteara. Además, los compañeros y compañeras que estuvieron desde el inicio, desde la creación del Guanyén Valencia, son compañeros que fueron a aportar, y que en ningún momento, en el marco que había de a lo mejor aquella primera reunión de 300 o 400 personas, pues esas 4 o 5 personas o 6 personas podían, entre comillas, manejar o manipular una asamblea tan amplia, ¿no? Podrían ser protagonistas en cuanto a propuestas que se hicieran, pero yo creo que la asamblea es soberana como para decir sí o no en función de que le gusten esas propuestas o las de otros compañeros, ¿no? De otras formaciones políticas como también habían allí. Y bueno, yo creo que al final la evolución ha sido una lástima que se haya impuesto dentro de esta plataforma un espíritu más restrictivo, que se haya optado por una formulación en la cual se deja fuera, al ser un partido instrumental, obliga a que cualquier formación que esté allí trabajando, militantes de partidos políticos, pues tengan que hacer caso omiso de sus siglas y dejar sus siglas aparcadas. Nosotros no estamos por quitarle a la ciudadanía la visibilidad de la pluralidad de la izquierda. Una formación que se presente, que sea plural, tiene que decirle a la gente quién hay detrás, no puede esconder lo que hay detrás, ¿no? Entonces, pues la situación por la cual al final el Guanyén Valencia se convertía en un nuevo partido y no en una coalición o fórmula semejante, pues es lo que ha hecho que se nos haya dejado fuera, como otras formaciones que desgraciadamente pues ya no podemos trabajar en esas instancias unitarias. Lo que tengo que decir es que nosotros tenemos una tradición unitaria muy importante, y además que va unida a toda nuestra historia y a nuestra vida política. Y en lo concreto, nosotros nacimos de una pluralidad de fuerzas y generalmente hemos concurrido en muchas elecciones con otras fuerzas políticas. El ejemplo está en las últimas convocatorias de elecciones europeas, que acudimos con otras 14 fuerzas políticas formando la Izquierda Plural, y también la Izquierda Plural representa la coalición que tenemos situada en el Congreso de los Diputados. Por tanto, no es algo anormal que nosotros vayamos con otras fuerzas políticas que suman votos de izquierda. Y eso es lo que pretendemos hacer en el País Valenciano con la coalición que hemos presentado. Por una parte, con los verdes ya teníamos una tradición de unidad electoral y de unidad en la práctica, en la movilización social. Lo mismo ha sucedido con Alternativa Socialista, con la cual venimos trabajando también y trabajamos en la candidatura al Congreso de los Diputados, y con Esquerra Republicana, que hemos tenido una gran confluencia en el municipalismo. En conjunto, yo creo que esta coalición es muy potente porque reúne voto de izquierda, porque hace una apuesta por el cambio político en el País Valenciano desde la izquierda, y por lo tanto, con esa posibilidad y con esa ilusión, nosotros trabajamos reforzar ese polo de izquierdas dentro del cambio que tiene que haber en el País Valenciano.
Bueno, yo creo que las encuestas en general lo que reflejan es una caída de los partidos del bipartidismo. Eso es lo que se refleja. Y luego se refleja una variedad, un mosaico muy cambiante del resto de formaciones políticas, parte de las cuales han nacido nuevas en cuestión de hace unos meses. Y no es casual que cuando se está hundiendo o entra en crisis el régimen que nació de la transición y que la propia crisis lo ha hecho estallar, aparezca un intento del propio sistema por recomponerse políticamente y volver a generar una serie de sujetos políticos en los cuales, que no son rupturistas con la situación actual, en los cuales canalizar la indignación de la gente. Y de una forma de resituarla. Nosotros somos conscientes de que eso está pasando. Pero también somos conscientes de que vamos a ser determinantes, porque eso también lo dicen las encuestas, en el cambio político del País Valenciano. Porque nosotros tenemos nuestro espacio, tenemos nuestros votos y tenemos un reconocimiento. Que en estos momentos vamos a un tablero político más plural, vamos a eso. Tendremos que hacer un ejercicio por llegar a acuerdos, un ejercicio por el diálogo y por el pacto y por el acuerdo. Pero yo estoy absolutamente convencida de que nosotros el espacio determinante en ese cambio lo tenemos, y sin nosotros no va a haber un giro a la izquierda en el País Valenciano, porque somos la única formación política que tiene en estos momentos un programa claramente de izquierdas y un programa claramente democrático y un programa de radicalidad democrática para salir de esta crisis y para el cambio político. Bueno, nosotros lo que aportamos es una tradición. Siempre hemos estado defendiendo unas políticas que al final se han manifestado que son aquellas que sirven para salir de la crisis. En segundo lugar, llevamos detrás de nosotros una defensa de los servicios públicos como nadie ha estado defendiéndolos. Nosotros no nos escondemos en decir que revertiremos la privatización de la educación y la privatización de la salud pública. Nosotros hemos situado en el debate la limpieza política y la ética como un elemento fundamental, y tenemos en nuestro haber las denuncias sistemáticas y ante los tribunales de casos como Balmor, casos como la opacidad de la propia administración cuando no nos pasa la documentación que necesitamos para hacer nuestro trabajo, casos como la actuación interramétrica, la denuncia de la CAM, la denuncia del metro, que hemos estado en la denuncia de lo que ha sido una política corrupta y opaca y oscurantista del Partido Popular, y entendemos que nosotros tenemos ahí pues una experiencia de trabajo parlamentario y de trabajo en la calle que une ambas cuestiones, y que nunca hemos dejado que lo institucional se comiera ni quitara protagonismo a la calle, que es quien tiene la voz y quien tiene que ser el protagonismo del futuro. Mucha gente que dice que las encuestas a veces lo que hacen es buscar crear un estado de opinión. Yo creo que hay una intencionalidad por oscurecer a Esquerra Unida, porque Esquerra Unida no aparezca, y no lo digo en general por algunas encuestas que se hacen con muchísima rigurosidad, sí por otras, pero yo creo que en general dentro del propio sistema hay una voluntad por soslayar a Esquerra Unida como protagonista de un cambio, porque se sabe que nosotros podemos hacer daño al sistema, se sabe que nosotros estamos planteando la banca pública, se sabe que nosotros estamos planteando la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, se sabe que estamos planteando la reforma fiscal que haga pagar más a quienes más tienen, se sabe que nosotros tenemos políticas que vamos a cuestionar el pago de una deuda que es inasumible y que queremos la reestructuración de la deuda pública, que queremos cambiar el viraje que se dio en la Constitución y que hace pagar antes a los bancos que a las necesidades de la gente. Y cuando el sistema está viendo que somos la única formación política que realmente incide en el ADN de las maldades del sistema, de las perversiones del sistema, es cuando a nosotros se nos quiere invisibilizar. Pero no contemplo esa situación, con lo cual me dejas así un poquito en el aire, ¿no? Pero vamos a ver, cuando cualquier formación política que tiene una voluntad de transformación social tiene un revés electoral, se sale.
Se sale trabajando desde la calle, se sale trabajando desde la base, se sale trabajando desde otras instituciones que también puede estar, como puede ser los ayuntamientos, y acumulando fuerzas para las siguientes elecciones. Es decir, que esa situación se puede dar para cualquier formación política que se encuentre y que tenga voluntad de continuidad, porque piense que su proyecto es un proyecto que conecta con la sociedad y es necesario para cambiar esta situación. Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene en su haber dos grandes rechazos por mi parte. Por una parte, haber llevado a la pobreza extrema a muchísima parte de la ciudadanía, niños que pasan hambre, familias que no llegan a final de mes, y haber despreciado la posibilidad de ayudarles, a pesar de que se han sido los culpables de esa situación. Y por otra parte, habernos metido en el descrédito de la política, en el descrédito de nuestra comunidad, con la corrupción que ellos han venido amparando, sin haber todavía pedido perdón a la ciudadanía por lo que han sido 20 años de una gestión corrupta, de una gestión injusta y de una gestión insostenible.